Hola, les habla el abogado Carlos Monroy. Es para mí un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar nuestros estudios, me gustaría invitarlo para que si usted no se ha suscrito al canal, lo haga. Gracias a Dios, en cuestión de tiempo que debemos desarrollar durante los videos, ya tenemos por mucho arriba de 4,000 horas. Sin embargo, las suscripciones no han sido las suficientes, por lo cual yo le invito para que usted nos apoye. Esto hágalo sabiendo que si usted lo hace, podrá hacer que los estudios sean más repetitivos dentro del canal. Esto es, el algoritmo de YouTube hará que se redoble la vez que se reproducen al aire. Por lo tanto, yo le invito, suscríbase, y también si usted quiere apoyarnos económicamente, lo puede hacer a través del número de cuenta que aparece aquí, que es de Banamex, y aquí viene la clave interbancaria que usted está viendo en este momento. Usted puede hacer una transferencia electrónica para que usted, si quiere apoyarnos económicamente, será de mucha bendición para nosotros. Nos es muy necesario y sería una gran ayuda para nosotros. También le quiero decir que si usted lo quiere hacer personalmente, si usted vive aquí dentro de la República Mexicana, usted puede hacer directamente un depósito a la cuenta, a la misma cuenta que usted, si lo hiciera por transferencia electrónica, es la misma cuenta, la clave interbancaria que aparece, y de esta manera usted lo puede hacer personalmente. Bien, con todo esto le agradezco su atención y vamos a los estudios. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Les habla el abogado Carlos Monroy. Me da gusto poder tener este punto de reunión nuevamente a través de la plataforma de YouTube y a través del canal Abogado Carlos Monroy, que es como me pueden localizar, para que usted siga teniendo cada uno de los estudios que semana con semana subo, o para que bien usted pueda hacerle una invitación a sus vecinos y a sus amigos, a sus conocidos, de que puedan también entrar a la plataforma de YouTube y poder también recibir estos estudios y que puedan ser bendecidos de parte de Dios. Y recuerde que si les dice o les invita a sus conocidos, dígales que en la plataforma pongan en la búsqueda Abogado Carlos Monroy. Abogado Carlos Monroy. Es como me pueden localizar en la plataforma de YouTube. Por lo tanto, de esta manera también podrán ser bendecidos. Bien, en el estudio anterior terminamos de ver la parábola del rico y Lázaro, mas no la desglosamos, por lo que iniciaremos bajo esta idea de explicarlo, pero antes oremos. Padre, gracias por tu palabra. Disponemos nuestro corazón para estudiarla y para recibir de ti la enseñanza que tú tienes para nosotros. Queremos decirte, Señor, que disponemos nuestro corazón y nuestras vidas para poder, Señor, ser edificados. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas y gracias por todo lo que has de bendecirnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, no daré por sentado que todos los que están ahorita viendo este presente estudio estuvieron la semana pasada. Por lo tanto, me gustaría poder entrar a dar una segunda vuelta al pasaje de Lucas 16, versículo 19 al 31, para que entonces todos aquellos que no estuvieron la semana pasada puedan contextualizar lo que voy a exponer el día de hoy. Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el
dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Esto es lo que dice el libro de Lucas. Bien, del pasaje bíblico del rico y Lázaro podemos sacar varias conclusiones o varias cosas interesantes. Me gustaría poner a su consideración las diversas menciones de los puntos específicos sobre los cuales Jesús enseñaba a sus discípulos, por lo que trataré de ser lo más claro posible para no confundirlos. Decide Jesús realizar una actividad 100% didáctica. ¿A favor de quién? De sus discípulos. Y lo hace mediante lo que llamamos una parábola. ¿Una qué? Una parábola. Algunos me dirán: ¿qué es una parábola? Bien, la parábola es una palabra que viene del griego y es igual a comparación, por lo que debemos considerar esta parábola como un símil o semejanza elaborada. Si bien parten las parábolas de relatos ficticios, no dejan de ser verosímiles o verdaderos en comparación de otras formas que sí son totalmente inverosímiles o no creíbles al 100%, como pueden ser las fábulas. Las parábolas son una forma metodológica de enseñar de manera indirecta verdades bíblicas directas que invitan a los oyentes a pensar. Las parábolas permiten una rápida asimilación de una enseñanza y su forma de aplicación hace recordar lo que se expuso como tema de una parábola. Hay un principio que se debe aplicar a toda parábola, y esta es que de las mismas no debe instituirse la base principal para una doctrina, sino para confirmar y reafirmar doctrinas ya definidas o establecidas. Por lo tanto, en la parábola del seno de Abraham no podemos hacer una doctrina, pero lo que sí podemos hacer o nos permitirá es confirmar la doctrina referente al lugar de a dónde van los que fallecen, como una verdad central. Por lo que dicho esto, pasaremos al punto de aclarar lo que es parte de la parábola y lo que es verdad bíblica dentro de la parábola. Primero, inicialmente son 2 los protagonistas de la enseñanza platicada por Jesús: un hombre rico, 2, un hombre mendigo llamado Lázaro, y posteriormente aparece un tercero que es Abraham. Segundo, es claro lo que expresa la enseñanza en cuanto que el rico vestía bastante bien, ya que habla de ropas de lino fino y que hacía banquetes diariamente con esplendidez. Note que en ningún momento de toda la enseñanza hubo alguien que reprochara el estilo de vida que llevaba el rico. Ni aun Jesús lo hizo al exponer la enseñanza. Y es importante que quede claro esto, ya que el ser rico, vestir bien y hacer banquetes no fue la razón de su destino final del rico después de morir. Por otro lado, estaba a la puerta de la casa del rico el mendigo llamado Lázaro.
el cual no solo era pobre, sino también estaba físicamente lastimado, ya que tenía llagas en todo su cuerpo. Sin embargo, a lo largo de toda la enseñanza de Jesús, nunca mencionó que fuera su condición desfavorable lo que lo hacía merecedor de ir al seno de Abraham. Lo más que menciona Jesús de entre ellos es en cuanto al contraste de condición de vida que vivía cada uno. El rico en total opulencia, el mendigo en total pobreza, el rico con sus fiestas diarias que pareciera que todo era en su vida felicidad, el mendigo con sus llagas y su pobreza pareciera que todo era infelicidad, el rico en lo suyo, el pobre en lo suyo, el rico con abundancia de comida, el mendigo con hambre, esperando que cayeran algunas migajas de la mesa del rico para mitigar un poco su hambre, y para desgracia suya, los perros lamían sus llagas, que seguramente estaban bastante infectadas. Todo esto dicho por Jesús nos permite definir quién era el rico y quién era el mendigo. De esta narración inicial nos percataremos que 100% es parábola y que 100% es verdad bíblica. ¿Pudieron haber existido estos personajes o no? Esto es indistinto. Recordemos que la verdad central en la enseñanza a través de la parábola del rico es a dónde van los que fallecen eternamente, los que fallecen, y cuál es la condición en la que se encuentran. Tercero, este punto es solo para hacer una aclaración. No es ni la riqueza ni la pobreza lo que lleva a los seres humanos al cielo o al infierno, sino el vivir una vida consagrada en Dios, reconociéndolo en todos los caminos. El que Jesús perdone pecados, el invitarlo a vivir dentro del corazón de las personas y vivir una vida agradable en Dios es lo que lleva al ser humano después de fallecer a la eternidad al lado de Dios. Y esto es solo por fe, creyendo, no cuesta, no se tiene que pagar nada, solo a través de Jesucristo, recibiéndolo en su corazón. Él borra nuestras faltas en contra de Dios. Cuarto, llegado el momento, tanto el rico como el mendigo Lázaro fallecieron. Al momento de fallecer, el mendigo fue llevado por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham. Este término es 100% parábola. En tanto, el rico al morir fue llevado a un lugar distinto al del seno de Abraham. Esto también nos deja claro que toda persona que fallece al momento de dejar de existir son llevados por alguien a un lugar donde estarán sus almas. Por parte del mendigo Lázaro, el comité de bienvenida fue un grupo de ángeles, los cuales lo llevaron a un lugar denominado el seno de Abraham. Quinto, ya hemos mencionado a lo largo de este estudio varios lugares. El Seol, mencionado por los personajes bíblicos del Antiguo Testamento como Jacob, Moisés, David, etcétera, que los vimos la semana pasada y que usted puede buscar ese estudio. El seno de Abraham mencionado por Jesús en esta historia del rico y Lázaro, es obvio que está en el Nuevo Testamento. Es otro lugar también que menciona, aparte del seno de Abraham, es el Hades, también expresado por Jesús cuando dice que el rico alzó sus ojos en el Hades. Esto da pie para que empecemos a tomar una línea de especificaciones de los diferentes lugares. Inciso A, el seno de Abraham. Es la expresión figurada mediante parábola utilizada por Jesús al momento de la enseñanza a sus discípulos para indicarles que era el lugar a donde iban las personas al morir. En Lucas 16:22 dice: y aconteció que fue muerto el mendigo y fue llevado al seno de Abraham. Inciso B, el Hades. Es el lugar que expresa Jesús en la parábola al lugar en donde llegó el rico. Lucas 16:23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Moisés, a Abraham y a Lázaro estando en el Hades. Bien, entonces ya vimos que el Hades es un lugar de tormento.
Ya vimos que es el lugar donde iban los injustos, el Hades, todos aquellos que nunca consideraron a Dios en sus vidas. Inciso C, el Seol. ¿Qué es el Seol? Expresión tomada como verdad bíblica de lo que hemos estado viendo al lado del estudio que nos trae este estudio. Al momento de enterarse Jacob, ¿recuerda usted esta historia de Jacob? Cuando llegan sus hijos y le informan que su hijo menor José había muerto, él dice que bajaría enlutado hasta el Seol. Así lo vemos en Génesis capítulo 37, versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Es obvio que Jacob identificaba el Seol como el espacio físico donde están todos los que fallecen, tanto justos como injustos, lo que es correcto. Ahora, entremezclaremos la parábola de Jesús y las verdades bíblicas. Dentro de uno de los extremos del Seol está el Hades, aquí está el Seol, todo. Un extremo, el Hades, donde van las almas injustas, es el lugar donde estaba el rico, lugar de tormento y oscuridad. Al otro extremo del Seol está el seno de Abraham, así llamado por Jesús en la parábola, pero para sacudirnos un poco la parábola e ir a lo que puede ser la verdad bíblica, en cuanto a lo que se identifica como el seno de Abraham, lo podemos identificar como el cielo, el paraíso, la eternidad con Dios, o también el lugar donde los justos vivirán en un cielo y en una tierra nueva, mejor conocida como la Nueva Jerusalén. Y así podría estar siguiendo con más expresiones. Bien, entre el Hades y el seno de Abraham existía una cima que les impedía a las almas, tanto justas como injustas, pasar de un lugar a otro. La expresión cima es un término que solo se encuentra en la parábola que atendemos, Lucas 16, 26, y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. En el libro de Apocalipsis se habla también de que los justos estarán separados de los injustos, no podrán unirse. La cima del seno de Abraham es el símil que se expresa en el libro de Apocalipsis. Le puedo decir que Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es una verdad o realidad bíblica. Ahora, usted preguntará, ¿de dónde confirmo que el Seol es el espacio donde están las almas justas e injustas? En términos general, un espacio. Y así el seno de Abraham y el Hades. Bien, entonces vamos a justificarle o darle contexto a dónde y por qué digo acerca de cada uno de estos lugares, Seol, Hades y del seno de Abraham. Y para esto, en términos de lo que se llama un sustento, o como cuando estoy litigando, hago un sustento legal para que pueda darle fuerza a mis argumentos legales y terminar en buen puerto cuando estoy llevando un juicio. Así también en la historia bíblica podemos decir de dónde sacamos todo lo que decimos. En el libro de Números, capítulo 16, versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Recuerde que en este pasaje ya lo habíamos visto la semana pasada, y es donde vienen algunos de los israelitas frente a Moisés a reclamarle.
le están poniendo enfrente que ellos también pueden ser líderes como Moisés lo era, que ellos tenían la capacidad de gobernar y dirigir al pueblo de Israel y que no necesitaban en realidad ya de Moisés, que podía empezar a irse. Esto obviamente no era así. Dios puso a Moisés como líder. Números 16:33 dice, con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Note que no está diciendo que fueron al lugar del tormento o injustos. Esto es lo que sería el Hades. Dice que descendieron simplemente al Seol, al lugar en general, donde van todos los que fallecen. Otro ejemplo del Seol lo expresa el libro de Job, donde dice lo siguiente. Job capítulo 7, versículo 9, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Note que no dice que es el lugar de tormento o de paz, no lo está identificando, simplemente desciende al Seol, que nos confirma que es el lugar en general donde van los que fallecen. David, el rey David, también hablaba de este lugar en general donde van los que fallecen. Recordemos que en diversas ocasiones fue rescatado de morir a manos de Saúl, cuando Saúl era rey. En Salmos capítulo 86, versículo 13, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Es obvio que David tenía este lugar como el lugar donde iban todos los que fallecen, expresando en sentido figurado como el lugar en donde por ser como cualquier otra persona, ir al lugar del Seol. Esto nos da pie precisamente para entender que el Seol es el lugar en general donde van todos y después de ahí se subdivide. Todo esto es el sustento que estoy dando, recuerdo. Por último, mencionaré un texto donde se especifica que el cielo está arriba y el Seol abajo. Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba, hacia al entendido, para apartarse del Seol, abajo. Sexto, muchos se preguntarán por qué tendrían que ir todos al Seol si el Seol se menciona que está hacia abajo. ¿Acaso no dijimos que el cielo está hacia arriba? Es correcto, pero recuerde que estamos en la parte del estudio en donde todavía Jesús no ha sido crucificado. Lo que hemos estudiado son pasajes del Antiguo Testamento y lo que está explicando mediante la parábola Jesús respecto al seno de Abraham, donde fue Lázaro y el mendigo. Aún en todo este momento no va Jesús a morir. Todavía el Salvador no le ha llegado su momento de ser crucificado. Veremos más adelante que muchas cosas se modifican al morir Jesús en la cruz. Y los 3 días que estuvo en la tumba hacen que muchas cosas estén cambiando, hacen que muchas cosas se muevan y que las estaremos estudiando. Esto es parte de las cosas interesantes. 3 días y resucitó. Pero como dijo la abuela, esta es otra historia que después les contaré. Este alto que hice para mencionar esto solo fue una parada provisional para hacer un recuento de los lugares mencionados. Continuemos con la enseñanza de Jesús. Séptimo, otra conclusión a la que podemos llegar dentro de la parábola como verdad bíblica es que las almas al morir no pierden conciencia de su entorno, ya que el rico ubicaba el lugar en que estaba. También es de notar que no solo sabía el lugar donde estaba, sino que podía tener un diálogo con otros, como fue la que sostuvo el rico y Abraham. En el libro de Apocalipsis, si bien las almas tendrán conciencia de su entorno,
No será posible un diálogo entre los justos e injustos como lo fue en la parábola del seno de Abraham. Ahora, como parte de esa conciencia de las almas en el seno de Abraham, no se perdió la identidad de los personajes, ya que el rico reconoció claramente que con quien hablaba es con el padre Abraham, y Abraham identificó que estaba hablando con el rico. Y como este último identificó que con Abraham estaba el mendigo Lázaro, recuerde que dijo el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Octavo, podemos notar que el rico tuvo permanentemente sufrimientos de ser atormentado. En Lucas 16:23, en el primer párrafo, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. El rico estaba siendo atormentado, lo que nos hace ver y aprender que el lugar donde estaba era un espacio donde las almas sufrían. Era un lugar demasiado caluroso, tanto que era agotador. Esto entonces refiere que las almas, al lugar que vayan como su destino final, será o placentero o de tormento. Y esto será motivo de una experiencia vívida para las almas. Este tormento aplica tanto para la parábola como para la verdad o realidad bíblica, ya que en términos escatológicos el infierno será de sufrimiento para los condenados eternamente, después de ser juzgados en el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, 11, 12 y 15. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los fallecidos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los fallecidos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el libro de Mateo, capítulo 8, 12, también nos permite saber un poco más. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13:28 dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes serán excluidos. Noveno, podemos también concluir que tanto en la parábola como en la realidad bíblica hay semejanza de la expresión en cuanto a los que fallecen, que después de que el ser humano fallece es el cuerpo, esto es, lo físico, lo que queda inerte o sin movimiento, pero el alma del ser humano está consciente al lugar al que fuere. Hay una controversia en cuanto a los investigadores bíblicos y los filósofos o la ciencia filosófica, y es en cuanto a pensar qué es el alma y qué es lo que pasa a la eternidad en realidad. ¿Quién es? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu del ser humano? Este es un conflicto filosófico. ¿Quién experimenta la eternidad? Ya sea como justo o como injusto. Es importante tomarnos un poco de tiempo para analizar este punto, ya que es parte de lo que debemos saber, lo que implica un algo de nosotros mismos cuando tengamos que pasar a mejor vida, y por tanto también la eternidad. La expresión alma en el Antiguo Testamento se traduce como un sustantivo hebreo, que se identifica como nefesh o nefesh y se relaciona o deriva del verbo nafash.
que quiere decir respirar, rehacerse, por lo que aquí nos rehacemos cada vez que respiramos. Aquí empiezan las contradicciones, ya que quien fallece deja de respirar. Y la pregunta que surge es, ¿qué deja de respirar? ¿El cuerpo? ¿El alma? ¿Qué es lo que deja de respirar en términos espirituales? Se dice que el nefesh originalmente era la expresión de garganta, que es una vía de respiración o también identificada como cuello. Esta expresión es tomada de Napishtu, de la lengua semítica ya extinta, la cual se habla en la antigua Mesopotamia, o se hablaba en la antigua Mesopotamia por los asirios y por los babilonios en el segundo milenio antes de Cristo. Así encontramos en Salmo 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Cuando se expresa el alma en el Salmo, lo está utilizando como cuello o garganta, y diría entonces, las aguas han entrado hasta el cuello o garganta. Otra confirmación de que alma era sinónimo de garganta o de cuello en términos de lenguaje semítico, ya mencionado, es cuando Jonás fue devorado por un pez enorme y seguramente estaba batallando con una cantidad enorme de agua en medio del mar, por lo que expresa alma como sinónimo de garganta. Así vemos que Jonás 2:7 nos dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Dios y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. De ahí viene lo que es el sentir del soplo de vida o aliento de vida, como lo vemos en el libro de Job, en la versión Reina Valera de la Biblia. Dice Job 41:21, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama, su aliento. En hebreo el morir se expresa como exhalar, la nefesh, o igual a sacar la respiración o sacar el alma. Por lo que en sentido opuesto, el respirar, el alma o nefesh, es una señal de vida. Entonces, nefesh es igual al alma e igual a respirar. No respirar es no tener alma, por lo que una consecuencia es que el cuerpo queda inerte. Sin embargo, hay algunos que piensan que el nefesh o alma no se desliga del cuerpo al morir, tomando textos como el de Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al expresar que no verán corrupción, habla de que el cuerpo no se descompondrá después de morir, estando en el Seol. Pero es una excepción. Es una excepción solamente con Jesús, que veremos más adelante. Su cuerpo no tuvo corrupción cuando hizo un viaje hacia ese lugar. Por lo que pensaban que los que estaban en el Seol no se les llamaba almas o espíritus, sino muertos. El Salmo 88, versículo 10, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte, Shelah? En Isaías 26:14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todos sus recuerdos. En descargo de lo que dice que el alma no va al Seol, o de los que dicen que el alma no va al Seol, en el libro de los Hechos dice, Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de Jesús. También el libro de Hechos 2:32 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
con textos como los del libro de los Hechos podemos ver que al menos en términos de la traducción Reina Valera, Cristo al resucitar su alma no fue dejada en el alma, en el Hades o en el Seol, a donde bajó, que ya lo veremos con precisión después. Lo que bajó con Jesús fue el alma. Con todo esto podemos ver que es importante, que hay temas importantes para investigar y que yo quiero meterles ese gusanito a ustedes, que se pongan a estudiar y que puedan considerar qué quiere decir cada cosa en términos de una investigación bíblica. El estudio de hoy, quiero decirles también que tiene otro punto interesante, que es que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Es un estudio fascinante, todavía nos falta mucho por estudiar, todavía tenemos que ver qué pasó esos 3 días en que Jesús fue llevado a la tumba y estuvo inerte durante unos días ahí en la tumba. ¿Realmente estuvo inerte o pasó algo que vino a trastocar lo que estamos hablando como un seno de Abraham, o como lo que venimos a trastocar como el Hades, o lo que vino a trastocar también como el Seol? Todo esto tiene que ver con esos 3 días donde Jesús estuvo inerte, su cuerpo, mas no su alma, porque veremos cómo es que hay una serie de transformaciones. Todo esto es interesante y probablemente con eso cerremos el último capítulo de este estudio. Bendiciones.